noches, amigas, amigos. Estamos en una emisión más de La Conjura. En esta ocasión es la emisión 498 en este 23 de junio del 2025. Y para abordar los temas que a continuación les voy a dar, nos acompaña mi amigo Antonio Nemidip. Hola, buenas noches, Juan. Martín Quintano. Hola, mi querido Toño. ¿Es nuestro amigo? No, sí, no, ya ves cómo me maltratan. Mis amigos. Y vamos a abordar los temas importantes, me parece, a nivel local, a nivel nacional. Y creo que hay uno de verdadera importancia, que es con el que vamos a iniciar, que es la prórroga que hoy día le acaba de dar la Junta de Gobierno al rector de la Universidad Veracruzana para que pueda ejercer el cargo durante otros 4 años más. Vamos a hablar un poco también del conflicto Israel, Estados Unidos, Irán, conflicto bélico que tal parece que va a escalar, no solo en lo militar, sino también en repercusiones económicas, en la geopolítica, etc. Las lluvias en Veracruz, ¿qué ha pasado con el Fonden? ¿Dónde está ese Fonden que ya no existe? Y que la gente ahora pues no tiene mayor ayuda para poder subsanar sus afectaciones. Y concluimos con otro tema que me parece muy importante, que es la narcorefinería que la semana pasada se descubrió en Coatzacoalcos, Veracruz. Una refinería que, a decir de la gobernadora, no es lo que los medios, lo que la gente ha dicho, sino que es una refinería que pues prácticamente saca el aceite Patrona que todos consumimos. Si les parece, vamos a iniciar con el tema de la prórroga del rector de la Universidad Veracruzana, que el día de hoy la Junta de Gobierno notificó que se la concede basándose en su trayectoria, en el plan de trabajo presentado, y conmina a la comunidad universitaria a conducirse de manera democrática y aceptar este resultado. Bueno, no este resultado, esta emisión de esta resolución. Y bueno, que previo a esta decisión de la Junta de Gobierno sucedieron una serie de situaciones generadas por ex rectores, por ex integrantes de la Junta de Gobierno, por una serie de ciudadanos preocupados por el destino de la Universidad Veracruzana, que se manifestaron no a favor de esta prórroga, y que bueno, en el transcurso también de este inicio y final de este episodio, 2 integrantes de la Junta de Gobierno renunciaron. No se sabe bien a bien los motivos, porque no hubo un comunicado claro de parte de la Junta de Gobierno, y bueno, solo se prestó a especulaciones. Si les parece, iniciamos con este tema. Toño, podemos hablar de este tema que me parece de la mayor importancia para Veracruz y la educación superior del país. Buenas noches a todos, querido Martín, querido Toño. Dependiendo con qué indicadores se mide, la Veracruzana es la 4ª o 5ª universidad pública más grande de México. Durante muchos años, legalmente, los gobernadores designaban a los rectores. Fue en tiempos de Patricio Chirinos cuando se decidió concederle un régimen de autonomía para que tuviese autogobierno. La filosofía de la autonomía universitaria deviene de la década de los años 20 del siglo pasado con la UNAM, impulsada por gentes de la talla de Vasconcelos y de muchos otros humanistas. Lo que persigue el concepto de autonomía básicamente es que la universidad sea un centro libre de presiones políticas, que la universidad sea un mecanismo que desarrolle el pensamiento crítico, que esté al margen de las disputas económicas y que pueda formar a los jóvenes, a los expertos, convertirlos en mejores expertos a partir de la libertad de cátedra, a partir de las ideas esenciales del humanismo universal. Bueno, hay quien entiende que esta autonomía es la facultad para hacer lo que quieran, que esta autonomía es una especie de escritura de propiedad de la universidad, y hoy lo han llevado al extremo.
La Junta de Gobierno, de verdad, creo que la más mediocre y la más desconocida de sus integrantes que ha tenido la UV, se ha prestado a cometer un fraude grave a la ley, por muchas razones. El primero y el más elemental es que la figura de prórroga no existe, no está prevista, es un invento y por lo tanto es extralegal. La segunda razón es que está expresamente prohibido por la ley que una persona mayor de 65 años ocupe el rectorado. La tercera es que se tiene que realizar obligatoriamente una consulta a los universitarios, están incluso establecidos los métodos para poder determinar cuál es el perfil que conviene a la universidad para encabezar su dirección. Ninguna de las tres condiciones se cumplieron, o al revés, las tres se violaron. Sin embargo, ojo, no hay que culpar de esto a don Martín Aguilar, que no tiene ni los alcances ni las dimensiones para enfrentar este golpe de Estado a la universidad. Finalmente él se regresaría muy contento al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, estoy seguro, se quitaría de responsabilidad, gana muy bien, no sé si sea miembro o no del Sistema Nacional de Investigadores, pero si es miembro del Sistema Nacional de Investigadores se debe meter entre 60 y 80 mil pesos de salario, más todas las prestaciones que tienen los trabajadores de la UV. Bueno, esto es parte de una estrategia a nivel nacional que tristemente no podemos descontextualizar de la desaparición de los órganos autónomos, de la destrucción de la política de derechos humanos, de la desaparición del Poder Judicial Federal, de la desaparición de los poderes judiciales de los estados, obviamente de un proceso radical de destrucción de todo lo que implica libertad y la configuración de un régimen sin duda autocrático, salvajemente violatorio de las libertades y las garantías, pero que además está a un pelito de convertirse en una dictadura. Las universidades tradicionalmente son espacios críticos y este ataque se está repitiendo en varios estados de la República de una manera, ojo, profesional. No es un invento de coyuntura, esto lo vienen trabajando desde el momento que fueron integrando a la Junta de Gobierno, en el caso de la UV, con personas afines a su pensamiento. Es tristemente una vergüenza, porque el rector tiene que ser el mejor y más claro ejemplo de dignidad, de decencia, de respeto a la ley, de cultura cívica para los 60 y tantos mil, 70 mil estudiantes que lo tienen como referencia. Y en cambio resulta que ahora empieza un rectorado espurio a partir de una violación flagrante de la ley, que el único propósito que tiene es colonizar para el grupo gobernante a otro espacio de pensamiento crítico. Día trágico, día triste, día feo el de hoy, pero que, ojo, no es más que parte de lo que estamos viviendo a nivel nacional con la destrucción de la República. Muy bien. Aquí tocaste... Muy bien. Muy bien en tu intervención, pero aquí hay algunas cuestiones que quiero resaltar y lo voy a leer tal cual fue el comunicado 05 de la Junta de Gobierno. Y lo digo porque hablaste sobre la autonomía, sobre el papel de la autonomía universitaria, la importancia de la autonomía universitaria, el significado de esta. Y en el comunicado, la parte final del comunicado 05 de la Junta de Gobierno, dice que esta resolución se fundamenta en un proceso colegiado, legítimo y éticamente orientado, cuyo objetivo es preservar la estabilidad institucional, la autonomía universitaria y el compromiso social que define a la Universidad Veracruzana. Exhortamos a todos los sectores de la comunidad universitaria actual con responsabilidad y compromiso, con los principios que rigen nuestra vida institucional. La defensa de la autonomía requiere anteponer el bien común por encima de intereses particulares y corresponde a todos los sectores universitarios seguir construyendo una universidad sólida, estable y comprometida con su razón de ser. Con lo dicho y expuesto por Toño Nemi en su alocución sobre el tema y con lo que acabo de leer, Martín, ¿hay coincidencia?
Bueno, no, hay coincidencias en el lenguaje, en algunas palabras que efectivamente desarrollan conceptos que pudieran establecer una discusión valiosa, válida, necesaria en un espacio de decisiones como el que se acaba de establecer el día de hoy con el comunicado que comentas. Efectivamente hay un sector de la academia, de la gente que está en la vida de la Universidad Veracruzana, de muchos de los que somos orgullosamente egresados de la Universidad Veracruzana, que sentimos que hubo un maltrato y una ruptura de la legalidad con la decisión que ya venía encaminada y que hoy se consolida con este comunicado 05 en la decisión supuesta, no dicen si mayoritaria, si fue unánime, etcétera, etcétera, respecto de la Junta de Gobierno. Lo que sí se percibe es que hay una decisión absolutamente que rebasa la posibilidad de un diálogo necesario en la universidad para romper las condiciones de crisis que sin duda se tienen adentro. Hay en los últimos datos sobre ranking de universidades, yo estaba consultando 7 plataformas, solamente en 2 aparece la Universidad Veracruzana como entre las 10 primeras, en el resto no aparece entre las 10 primeras, en 5 de 7 no aparecen las 10 primeras, y eso establece pues, una discusión que nos debería de orientar la necesaria incorporación de las voces que vean, que quieran establecer una discusión respecto de la vida actual, de lo que se quiere para la Universidad Veracruzana y para la sociedad que se arropa con ella en el futuro en nuestra entidad. Esto no se mira. ¿Cuáles son los elementos para establecer la discusión desde quienes ahora han tomado la decisión de la prórroga con el rector Martín? Simple y sencillamente que ellos tienen la ley de su lado, tienen el órgano de gobierno para tomar la decisión y generaron una consulta que por ahí trascendió, que no sé qué tan cierto sea, querido Toño, pero que establece que más del 53% de la población votó en respaldo y un 40 y tanto no. Efectivamente no sé si esto sea un instrumento válido para decir que hay un concilio, hay un consenso, hay una mayoría de participantes, de gente interesada en la Universidad Veracruzana que ya respalda esta decisión de la prórroga del rector Martín. Obviamente aquí la situación es que también, como podríamos suponer que este tema tuviera tal nivel de salpullido en el sentido de la vida universitaria, tendría que haber mucho más manifestaciones de las que parecieran se han demostrado hasta este momento. Efectivamente hubo una marcha en Jalapa que encabezaron algunos, o así se dijo, que habían encabezado unos precandidatos o candidatos a la rectoría de la Universidad de Veracruz, lo cual me pareció un error estratégico porque efectivamente limitaba que se viera esto como una cuestión de lucha de intereses particulares, sino de una lucha necesaria por la discusión del proyecto de universidad que tenemos, que queremos y que obviamente qué elementos podríamos incorporarle para un debate que estableciera la calidad de la Universidad Veracruzana, su incorporación al debate público, su razón crítica, su pensamiento, su investigación, su ciencia en favor de la sociedad veracruzana. Nada de esto pareciera estar pasando por la discusión, al menos desde los que tomaron la decisión, insisto. Sí se argumentó por los críticos de la decisión, pero efectivamente lo que se acaba de consumar hoy por hoy para mí es doloroso, es trágico en función de la mediocridad del ejercicio que ha tenido el actual rectorado y que efectivamente ha hundido, pareciera, al menos en términos de representación académica, de vida y de pertenencia de un importante sector del estudiantado para con las necesidades de la sociedad veracruzana, para su enriquecimiento en el mercado, para el debate nacional y global. Y creo que en este sentido la mediocridad de este rectorado está más que evidente, un rector muy gris, sin presencia, que ha dejado pasar, parece, los debates sustantivos, por ejemplo, del presupuesto de la Universidad Veracruzana, y que efectivamente se puede mirar como un rector subordinado a las formas del gobierno, a las representaciones políticas actuales, que no tiene una idea clara de cómo enfrentar un proyecto académico universitario como el que requiere la Universidad Veracruzana. Efectivamente son tiempos ominosos para la academia, para la investigación, para la ciencia
y para la vida en lo general de la Universidad Veracruzana, y evidentemente por el significado que tiene la Universidad Veracruzana en la historia y en la vida contemporánea de nuestro estado y creo yo de nuestro país. Son tiempos muy oscuros para la universidad y para la sociedad veracruzana. Híjole, el análisis que haces es importante. Hablas de rankings, hablas de cuestiones de la comunidad universitaria, del trabajo que ha venido realizando el doctor Aguilar dentro de la universidad. Y me voy a referir un poco a lo que decía Toño hace un rato sobre que esto puede afectar sustancialmente a la educación superior en otras instancias, más allá de la Universidad Veracruzana, esto que está sucediendo. Y me voy a referir, tomando como base las cuestiones de los rankings. Hace un par de días se publicó un resultado de los rankings a nivel mundial de las universidades y se habla que la UNAM bajó 42 posiciones en el ranking mundial del top de las salimos de universidades. la 100, ¿no? Salimos de la 100, estaba en 94, ahorita está en la 136, son 42 lugares en solo un año. Y en este sentido, Toño, consideras, y digo porque ya hablaste tú de autonomía en tu intervención anterior, y recordando un poco en la cuestión de la autonomía, en el sexenio anterior se hizo una intentona, digámoslo así, de vulnerar la autonomía de las universidades desde la perspectiva ya constitucional. Hubo una serie de manifestaciones, se corrigió el texto y se dijo que no se iba a vulnerar la autonomía universitaria. Por otro lado, hay universidades como la de Sinaloa, como la de Zacatecas, que han sufrido acosos por parte de sus congresos estatales. Y viendo los resultados del ranking de la UNAM y el tema del presupuesto, que les han ido apretando año con año el presupuesto para la educación, no solo superior, sino a nivel nacional, ¿consideras que esto es un intento más allá de lo estatal, sino que tiene que ver con un tema que pudiera ser en el laboratorio para ver qué puede suceder a nivel nacional? ¿O simplemente fue un hecho que sucedió en Veracruz, que hoy el órgano de gobierno de la Universidad de Veracruz determinó con base a una serie de elementos que era pertinente darle continuidad al trabajo del doctor Aguilar, o hay algo más? Bueno, desagrego, si me lo permites, por favor, tu cuestionamiento en dos. Por una parte, hay confusión. El que sea autónoma una universidad no significa que puedan hacer lo que quieran. El que tengan un régimen de autogobierno no significa que puedan violar la ley. El que dispongan de capacidad para decidir sus programas académicos, sus métodos de admisión, sus sistemas de evaluación terminal, no significa en absoluto que no deban rendir cuentas. Las universidades públicas viven de lo que usted y yo pagamos impuestos, y es muchísimo dinero. Hay casos, bastantes, en los que la formación de un estudiante de la UV es igualmente costosa, o más incluso, que las de las escuelas privadas más caras de México. No importa que para él sea gratis, no importa que no pague más que una cuota modesta de inscripción. Formarlo cuesta mucho dinero y lo pagamos los contribuyentes. Entonces, el primer gran error es suponer que la autonomía les permite hacer lo que quieran, y no. Están obligados a la rendición de cuentas. Y por no incurrir en injerencia, por no incurrir en el juicio de estos radicales que piensan que uno quiere meterse en la vida interna de la universidad, la mayoría nos quedamos callados. Pero si nos metemos a hablar de la productividad, y aquí es donde yo respondo la segunda parte de la pregunta, pues es una tragedia. La Universidad Veracruzana tiene uno de los peores niveles de eficiencia terminal. Hay una gran cantidad, pero mucha, se mantiene como secreto de Estado, de estudiantes que desertan y que no terminan su formación universitaria. Pero es todavía más grave el de los que sí terminan engañados, creyendo que fueron preparados para el desempeño de una profesión liberal,
para ser contadores, actuarios, ingenieros en sistemas, ingenieros civiles, para ser médicos, enfermeras, para ser embalsamadores, para ser abogados, para ser comunicólogos, y cuando llegan a enfrentarse a la realidad del mercado de trabajo, resulta que no están preparados, no están actualizados y se les rechaza. Lamentablemente esta es una realidad que se incrementa día con día, y las familias y los propios jóvenes hicieron grandes esfuerzos para comprar libros de texto, para comprar uniformes, para comprar material de investigación, para pagar los pasajes, y al final esto es casi un fraude, porque la universidad promete que el egresado tiene las habilidades y competencias para una economía que exige, que es competitiva, que es salvaje. Y bueno, pues esto produce muchas consecuencias. La primera es una gran frustración. El joven que creyó que con un título profesional tendría un proyecto de vida, pero la más importante de todas, ¿quién le reciproca, le devuelve, le compensa a la sociedad lo que gastó en la formación de ese joven? ¿A mí de qué me sirve haber pagado los estudios de miles de universitarios que no ejercen sus carreras? Por supuesto que la universidad está lejos, y hablo de la veracruzana en particular, pero de las mexicanas en general, incluyendo las privadas, lejos de cumplir su responsabilidad para con la sociedad. Y bueno, ya concretando mi respuesta, claro que es una estrategia de colonización, igual que hicieron con las comisiones de derechos humanos, igual que hicieron con los tribunales electorales locales, es ir acotando los espacios de pensamiento crítico, de libertad de expresión. Ojo, no hay ninguna diferencia, y duele, ninguna diferencia con lo que hizo el señor Nicolás Maduro, lo que hizo el comandante Chávez, el capitán, ¿qué cosa era? Chávez, bueno, en Venezuela. Ir destruyendo destruyendo cada uno de los espacios de libertad. Y esto es una estrategia, claro, y es nacional, por supuesto, mi querido Toño. Gracias. Y yo quiero retomar un poco la expresión de la gobernadora hoy por la mañana en su conferencia, cuando le preguntaron respecto a esta prórroga, ¿no? Y le dicen que qué es lo que piensa, cuál es su opinión al respecto, y sus palabras, lo voy a leer, dice: allá ellos, no me meto. La universidad dejaría de ser autónoma si yo me meto. ¿Qué te merece esta opinión? Es un cambio de lenguaje respecto del que dio la semana pasada, donde opinó directamente de lo que suponía ella que era lo legal, la cuestión de la edad, la convocatoria para una elección de la Junta de Gobierno, como lo establece el procedimiento también. Entonces ese cambio, pues no sé a qué acusar recibo de los orígenes de estas dos formas de expresión de la gobernadora. Lo que es cierto es que al final del día, de los últimos 7 años para acá, la lucha contra las formas universitarias, académicas, de investigación en nuestro país, se han planteado desde la lógica de la imposición del modelo de interpretación de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Han planteado el debate desde el punto de vista de que estas universidades que han sido críticas, la UNAM, el CIDE como institutos de investigación, etcétera, el Colegio de México y otros, son instrumentos de la derecha, del mercado, que no le rinden condiciones favorables a la sociedad, etcétera. Y en este debate ideológico están efectivamente no solamente colonizando, están capturando definitivamente y destrozando los andamiajes para la reproducción de un pensamiento crítico, de una investigación de calidad, como la que más allá de los desvaríos del mercado, de las condiciones de fragilidad que ha tenido nuestro sistema educativo, se contaba con ellos. Ahora lo que tú dices es paradigmático precisamente de esto. Hemos caído con nuestra principal universidad nacional en el ranking de las posiciones, en las posiciones que se tienen de reconocimiento de las universidades en el mundo. Y creo que no es casual, simple y sencillamente da una interpretación también detrás en el fondo, que da la oportunidad a pensar que mientras menos educados tenga una sociedad, menos posibilidades hay de que haya protestas, de que se exhiban elementos críticos, que pongan en cuestionamiento lo que ahora ya podemos decir con toda suficiencia que es un modelo autocrático, protofascista,
hay que decirlo con todas sus letras, que obviamente implica la cancelación del pensamiento diferente o del pensamiento mismo ya al final de cuentas. ¿Por qué? Porque la representación de los gobiernos, estos que tienen ahora lo que se llama la Cuarta Transformación, plantean la unicidad del pueblo, solamente ellos refieren al pueblo, y lo demás, aquello que se contraponga a esto, debe de ser no solamente calumniado, defenestrado, sino en su momento perseguido, y ¿por qué no? No lo tenemos como tema, pero creo que también lo podríamos meter en este momento. Está planteándose ya como un proyecto de censura, no solamente de la libertad de expresión para los medios de comunicación, sino para las personas todas, los individuos todos, que quieran establecer una crítica hacia personajes establecidos, hacia formas de gobierno, comportamientos de personas de la vida política y pública. Creo Toño, que forma parte, creo yo, como cierre de mi comentario, esto que acaba de pasar hoy con la Universidad de Veracruz, como un clavo más en el ataúd de la cancelación del pensamiento y del libre albedrío. Híjole, complejo se ve. Esperemos que justo la comunidad universitaria se conduzca como lo exhorta la Junta de Gobierno, con amor a la universidad, y podamos este episodio verlo como una anécdota más, que no repercuta en el trabajo universitario, en el trabajo hacia la sociedad, y que se sigan formando, como hasta el día de hoy, universitarios, profesionistas de calidad para el bien de Veracruz y para el bien de México. Vamos a abordar ahora un tema importante, que es el conflicto Israel-Irán, y que ya Estados Unidos, a partir del 21 de junio, que hizo su bombardeo a 3 plantas, ¿no? A Natanz, Isfahan y Bordeaux, no sé si lo pronuncié adecuadamente, pero son estas plantas que se supone que Irán tenía para estar enriqueciendo uranio y poder continuar con su objetivo de generar bombas nucleares. Es un conflicto que ya escaló, porque era entre Israel e Irán. Ahora, ya con la intervención de Estados Unidos, esto escala. Ya ha habido una serie de manifestaciones de otros países. Inclusive hoy mismo hubo un ataque de parte de Irán hacia unas bases en Estados Unidos, en Qatar. No sé si ya hubo respuesta al respecto, pero bueno, esto ya va escalando. El mismo gobierno de Qatar comentó que está analizando la forma de responder a esta agresión. Y bueno, es un conflicto que, como lo mencionábamos inicialmente, no solo es armamentista, sino va a tener repercusiones económicas, geopolíticas, y se habla de incremento en cuestiones de petróleo. Se va a subir precios de una serie de situaciones. Se va a cerrar el canal, ¿cómo se llama? El canal El Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz. Y esto va a significar un problema para una serie de importaciones, sobre todo el gas, sobre todo el petróleo, que es por ahí pasa el 30% a nivel mundial. ¿Qué opinas, Toño, de este conflicto? Es extremadamente complejo. No es nada sencillo definir lo que ocurre en esta guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, pero yo quisiera adoptar en esta charla una visión mucho más pragmática respecto de lo que puede ocurrir a México. Lo primero que hay que decir es que si esto hubiese ocurrido hace 10 o 12 años, cuando México era un productor generoso y productivo de hidrocarburos, habría sido muy saludable en términos de beneficio para el país, por la sencillísima razón de que el petróleo sube y los combustibles suben. Pero hay que recordar que tristemente, desde hace mucho menos tiempo del que pensábamos, México se convirtió en un importador neto de gas natural, de gasolinas, y que lamentablemente, esto es trágico, cualquier incremento al precio del petróleo le rompe el eje a nuestra economía.
Entonces, el hecho de que nos estén diciendo que va a aumentar el precio del petróleo ya no es una buena noticia, es una muy mala noticia. Digo, a pesar de que la mayor parte de los combustibles que se consumen son huachicoleados, son robados, son importados ilegalmente o incluso producidos en micronarcorefinerías, en mezcladoras de aceite. A pesar de eso, pues el escenario para México es de mucha complicación. Esa es la primera. La segunda, cuando hay una crisis de este tamaño, aparte del riesgo para la vida, puede haber una guerra nuclear que nos mate a todos. Bueno, pues lógicamente que el consumo se contrae de una manera salvaje. Hay que tomar en cuenta que el valor de las exportaciones del TEMEC supera los 600 mil millones de dólares, y en el momento que Estados Unidos se involucra consciente o inconscientemente en una guerra de estas características, la gente deja de gastar porque no tiene dinero y porque tiene miedo. Las ventas de los productos mexicanos se van a caer. Y la tercera es de orden político. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos le exigió a los países de América en su conjunto, pero particularmente de América Hispana, a que tomen posición respecto al conflicto, diciendo: están con nosotros, con Israel y con Estados Unidos, porque de lo contrario están contra nosotros. Esta es una posición muy clara que va dirigida a Cuba, que ya sabemos cómo va a actuar, a Venezuela, a Nicaragua, pero ojo, también a México. Yo quiero saber, con el catastrófico desempeño del Servicio Exterior mexicano y con la actual política internacional de México, ¿qué carajo va a contestar el gobierno de México? Que sí se suma en apoyo de Israel, que sí se suma en apoyo de Estados Unidos y se coloca en contra de las posiciones de los países con los que hay un gran acercamiento. Y viene una cuarta situación, la más complicada de todas. Durante la Guerra Fría, cuando estuvimos a punto de desaparecer del planeta, el centro de espionaje más grande de la extinta Unión Soviética era México. La KGB, el sistema de espionaje ruso, comunista, estaba en nuestro país, por la sencilla razón de que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Pues de manera natural nos convertimos en el espacio más permeable, más poroso y más atractivo para las células terroristas, para el contrabando, para la recuperación de los límites delincuenciales asociados a los gobiernos, como pasaba con Cuba, cuando se dijo que los gobiernos cubanos traficaban con narcóticos. Y la quinta cuestión, la más dolorosa de todas, es que si de por sí no éramos importantes para el gobierno del presidente Donald Trump, ahora no existimos. Si de por sí el presidente Trump adelantó su viaje, a pesar de que tenía una cita con la presidenta Sheinbaum, y dijo que se regresó porque ya no tenía nada importante que hacer. Imagínense ahora, pasamos a un lugar 500 en la agenda, y esa es la cantidad de consecuencias inmediatas que vislumbra para México, esperando, por supuesto, deseando que el conflicto no crezca, pero en cualquier caso nos va a pegar, y nos pega mucho más fuerte de lo que pensamos. Este conflicto nos dice Toño, nos va a pegar. Bueno, sin duda, Toño. Yo quisiera pedir disculpas primero, a título obviamente personal, por no ser un experto o un gran conocedor de las políticas exteriores, de las relaciones internacionales, etc. Me atrevo a dar la opinión casi enmarcándome en la lógica de lo que ha sido este gobierno y estos gobiernos de la transformación del presidente López Obrador, donde el Servicio Exterior mexicano se puso en las condiciones más paupérrimas para desarrollar sus actividades, y no me refiero solamente a la cuestión presupuestal, de las capacidades para poder estar estableciendo sus relaciones en los países donde tenemos representación. Me refiero también a la calidad de las personas que estaban o están jugando, que han sido y se han retomado, parecía, viejísimas formas de pago de cuotas a políticos que le ayudaran al régimen, ¿no? Lo que ha pasado descaradamente en los últimos años es que se han ubicado en representaciones muy importantes
a personajes que han consolidado los respaldos y obviamente el apoyo a la Cuarta Transformación. Dicho lo anterior, creo que nosotros, bueno, en lo personal yo no pienso que Israel haya actuado por sí solo en la decisión de atacar Irán, como tampoco lo hizo por sí solo el crimen de lesa humanidad que se ha cometido en la Franja de Gaza, en este despropósito de hacer una playa para las visitas internacionales que plantea Donald Trump al final del día, cuando acaben de quitar los escombros donde hay miles y miles de cadáveres y muertos, y no me refiero a que estén en este momento, o muy probablemente habrá mucho, pero de niños, de mujeres y de hombres que no tenían por qué haber padecido los estragos de la violencia como ahora se ha hecho. Esta visión de confrontación de verdaderos jefes y caudillos de la violencia y de señores de la guerra, como lo han demostrado ser ya el señor Netanyahu y ahora el mismo Donald Trump, que pasó de establecer un nuevo orden geopolítico y de la ruptura del pensamiento globalizador a partir de esta andanada de aranceles que dislocaron la economía internacional y que reubicaron incluso los polos de los espacios económicos grupales que se habían establecido en este largo proceso de globalización. Pues ahora nos vamos a la cuestión ya bélica, donde se pone en un tris, todo parece indicar que esta violencia acotada a países determinados en una zona específica pueda trascender y se vuelva más amplia, más regional. Y esto evidentemente no solamente justificado por los temores que se podrían manifestar desde la distancia o del desconocimiento o del conocimiento más básico, sino de llamados como el que hoy con preocupación podemos mirar, como el que ya refirió Toño Nemi, de que los países latinoamericanos o iberoamericanos, o como los queramos ver, tenemos que decidir si estamos con Dios o con el diablo. Esto habla de una configuración de la toma de decisiones políticas más allá de las posibilidades autonómicas de cada nación, porque estos estarán permeados por la influencia y la capacidad de presión que ya evidentemente tiene el gobierno estadounidense. Creo que allí hay un quiebre de los paradigmas del orden que construido hace en los últimos 40 años, que ahora se manifiesta desbordado con lo que estamos mirando y que evidentemente nos puede llevar a un punto de quiebre global catastrófico. Creo que los señores de la guerra caminan fuertemente por el planeta y pasan arrasando a quien se les pone enfrente, como evidentemente lo estamos viendo. Falta la respuesta de los aliados de Irán, que tendrá que ser vista en los próximos días, que esperamos pudiera, para beneficio de la humanidad, aunque suene retórico y romántico, necesario que haya un punto de mesura para todos. Así lo esperamos, así esperamos todos, que haya un punto de mesura, que prevalezca el diálogo, que realmente haya un diálogo constructivo para subsanar las diferencias que existen ahora mismo entre estos tres países. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos a la conjura. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo.
talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IVES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook, estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, pues regresamos a este programa 498 de La Conjura y vamos a abordar unos temas que son más locales, y digo locales porque hemos visto aquí en Jalapa el sábado y en otras ciudades cómo la lluvia, ¿no?, con este fenómeno la Eric, que se llama el huracán, nos ha venido
pues generando una serie de problemas a las vialidades, pero sobre todo a las personas. El sábado veíamos ahí unos videos donde en un fraccionamiento de aquí de Las Trancas estaban arrastrando hasta autos, la corriente, casas inundadas, en una de las plazas nuevas que hay aquí en la salida hacia Veracruz, estaba inundado. Y si nos vamos a revisar en otras partes, pues también ha habido una serie de afectaciones. Y estas afectaciones, para ello había anteriormente algo que se llamaba el FONDE, un fondo de desastres naturales, que se creó en el año del 96 y se extinguió recientemente en el 2021, alegando que estos recursos se iban a poder destinar de una mejor manera si no se hacía bajo este mecanismo del FONDE. Sin embargo, al día de hoy, y lo hemos visto en Acapulco, lo hemos visto sobre todo en Acapulco, con los fenómenos meteorológicos que les han afectado, pero que no ha habido esa respuesta que antes tenían, ¿no? Con los apoyos para poder ayudar a las personas a subsanar sus problemas, o a los gobiernos, sean municipales o estatales, para resarcir los problemas de infraestructura, de carreteras, etcétera, que los fenómenos meteorológicos les generaban. Con base en esto y derivado de estas lluvias, de estos problemas que hemos tenido en los últimos días, ¿qué les parece este problema que se da, que no hay recursos? La presidenta dice que sí hay recursos para atender, pero no dice de dónde y no dice de cuánto para poder atender estos problemas. ¿Si te parece, Martín? Sí. Oye, pues yo quisiera dar un dato que me parece espectacularmente negativo, derivado de este fenómeno que nos ha impactado de manera distante, pero con fuerza, en el sentido de las consecuencias de las lluvias permanentes que hemos tenido, no solo en la región metropolitana de Jalapa, sino en el estado de Veracruz, donde efectivamente se han generado problemas importantes. Y cuando digo esto, lo comento de esta cuestión negativa, espectacularmente negativa, es que después de varios días, más de 5, es cuando apenas se instala el Consejo Estatal de Emergencia. O sea... ¿El municipal? No, bueno, el municipal un día antes del estatal. En el caso de Jalapa se instala el viernes o el sábado, y el domingo o el sábado se instala el estatal, donde se anuncia que efectivamente ya están tomándose las decisiones de manera coordinada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque ya sabíamos cómo venía el fenómeno meteorológico, cuál iba a ser el impacto de las lluvias que se estaban dando, y aún y pese a eso no hubo esta decisión, esta capacidad de planeación, este establecimiento de la experiencia que se había venido formando en Veracruz, particularmente de protección civil, para la atención inmediata, para el resguardo, para la previsión de este tipo de eventos que lastiman a aquellos que dicen los gobiernos actuales representar de mayor manera, que es a los pobres, al final de cuentas. Y más allá de las imágenes de Jalapa, donde en una zona comercial hay ríos y ríos, también esto te denota otra consideración. Muchos de los desastres que se han estado mirando no solamente se establecen a partir del fenómeno de la violencia o del impacto de la acumulación del agua, sino de los problemas que conllevan las malas decisiones públicas administrativas para que estos fenómenos tengan este nivel de fuerza y de posibilidad de generar un deterioro. Me explico. Las zonas en donde se han asentado muchos de estos elementos comerciales o asentamientos humanos derivan de zonas que no están óptimas para recibir este tipo de instalaciones, y tienen permisos o no tienen permisos, o los tienen hechizos o en base a actos de corrupción o de simulación, que evidentemente no resguardaron los procesos del debido procedimiento. Y me refiero a los estudios de impacto ambiental, a las investigaciones técnicas que soportaran la instalación o el establecimiento de conjuntos habitacionales o de centros comerciales. Y en ese sentido hay una muy mala praxis del orden
público, administrativo y de la planeación urbana, que obviamente no solo en Jalapa, sino en muchas partes del estado, quedan en evidencia frente a estos eventos. Y por otro lado, se asegura que estos mecanismos que no son obviamente ligados a la planeación urbana, etcétera, denotan que hay corrupción detrás, o que hubo corrupción. Y en ese sentido creo que las lluvias que hoy, en estos días, se han establecido en el estado de Veracruz, simple y sencillamente desnudan una realidad oprobiosa muy, muy negativa respecto de funcionarios, de dependencias que no han cumplido, que no cumplieron, o que no han seguido, o que han seguido sin cumplir los requerimientos para un eficiente servicio público. Martín habla de decisiones públicas de parte del gobierno y me remito a, por ejemplo, a los permisos de construcción, particularmente en lo que vimos aquí en Jalapa. Pero también está la otra parte, comentaba inicialmente, la parte, bueno, ya pasó este fenómeno, tal vez no hubo la suficiente previsión, ¿no?, para poder movilizar cuerpos, movilizar lo que se tenga que hacer, movilizar cuerpos de auxilio, por supuesto, para poder prevenir afectaciones. Sin embargo, ya pasó, ya se montó un equipo, ¿no?, que va a responder a estas situaciones, pero la pregunta inicial, o yo me sigo quedando con la duda, ¿de dónde? ¿Con qué? El Fonden no es solamente una cantidad de dinero muy respetable, eran más de 300,000 millones de pesos que se destinaba a proteger las comunidades y a revertir los daños graves de carácter ambiental y los meteorológicos. El Fonden era un sistema nacional de prevención de desastres, era un sistema de previsión que a raíz del temblor del 85 se vino desarrollando, vino creciendo y permitía evitar tragedias o minimizar su impacto. Yo recuerdo cómo criticaban a Duarte, el gobernador, cuando cancelaba clases, pero gracias a eso, se evitaron tragedias, porque hay ocasiones en las que no es posible prever la conducta exacta de los meteoros y eso pues lógicamente provoca accidentes no deseados. Esta cultura se perdió por completo en los últimos 6 años como parte del no gobierno. A nadie le interesó la prevención de los accidentes, a nadie le interesó la prevención de los escenarios catastróficos en materia meteorológica, los sismos, etcétera. Se desaparecieron los sistemas de protección civil, se desaparecieron las campañas preventivas y bueno, pues esta es parte de la consecuencia. Yo tengo clavada la imagen del presidente López Obrador diciendo que bajo ninguna circunstancia iba a ir a Acapulco porque él tenía que cuidar la investidura presidencial. Estaba reconociendo que le iban a mentar la madre. Al día de hoy, los damnificados de Acapulco siguen esperando la ayuda del gobierno de la República, siguen esperando la reconstrucción y bueno, pues no hay nada. No hay nada porque no interesa, porque no es políticamente rentable y porque, lo dijo bien Toño Lagunes, no tienen un centavo. Estamos viviendo una época triste. El gobierno de la República no tiene un centavo para operar, no tienen para comprar medicinas y mucho menos para enfrentar emergencias, porque tristemente se gastaron esos 300,000 millones de pesos y tristemente se abandonó, qué dolor, la política de prevención de accidentes y fenómenos meteorológicos. Martín hablaba hace un momento de temas de complicidad, de corrupción, de omisión de políticas públicas o de acciones para poder prevenir algunas situaciones. Y en ese sentido me refiero al tema de la narcorrefinería que el 18 de junio se descubrió en el ejido 5 de Mayo en Coatzacoalcos. Ahí se descubrieron, al intervenir las autoridades, 500,000 litros de crudo. Esta refinería pues estaba produciendo, se dice entre broma y verdad, que estaba produciendo más gasolina o diésel que la propia refinería de Dos Bocas, ¿no?
Pero el poder contar con una infraestructura como esta refinería requiere, entre otras cosas, pues complicidad de las autoridades. Se habla, se dice que en esta refinería trabajaba gente especialista, ingenieros especialistas en petroquímica. Además, de dónde llegaba el crudo a esta refinería, a dónde se vendía el producto que se refinaba, a dónde iba a parar. Nadie vio, ahora sí nadie vio, nadie supo qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando. Ese dinero que estaba produciendo, ¿para quién era o para quiénes eran, quiénes se beneficiaban con ello? Me parece que hay una serie de interrogantes que es necesario abordar, porque pues no nació de la nada, no se hizo con un Lego de un día para otro y ya está la refinería y vamos a jugar a la refinería, sino llevó un proceso, llevó una serie de permisos que se debieron de haber otorgado, debió de haber contratado especialistas en una serie de temas para que esto funcionara. ¿Y las autoridades dónde estaban? Esto da para muchos programas y voy a tratar de condensar, pero el tema de la narcorrefinería en Coatzacoalcos es complejo y tiene muchísimas aristas. Lo voy a tratar de apurar. La primera arista es que la fábrica, según los vecinos, empezó a funcionar en 2018. Tomen nota de la fecha. La segunda es que hay fotografías de personal de Pemex cínicamente uniformado, con cascos que dicen Pemex, con camisolas que dicen Pemex, ayudando a operar la planta. Lo tercero es que en la información oficial se reconoce que hay técnicos de Pemex diseñando los programas de operación. El cuarto es que nadie supo de dónde obtenían la materia prima, el petróleo crudo, que evidentemente se estaba robando del único proveedor de crudo que hay en este país, que es Petróleos Mexicano. La quinta de las inconsistencias notables es que el principal cliente de refinados de esta empresa es nada menos que Baker Hughes, esta transnacional con sede en Londres y Houston, que tenía un ejecutivo que le rentó a precio muy módico una megamansión de hiperlujo al hijo del señor presidente de la República, a Ramón López Beltrán, cuando esta empresa tenía contratos con el gobierno de López Obrador. Hay una sexta inconsistencia, y es que la ingeniera Nale, gobernadora de Veracruz, ex secretaria de Energía, ex autoridad reguladora del tema energético, dijo que no era una refinadora, sino una mezcladora de aceite. Pero a eso le contradicen las declaraciones oficiales que reconocen haber confiscado más de 500,000 litros de combustibles terminados. Bueno, hay una séptima inconsistencia que no quisiera omitir porque también es muy relevante. Es un monstruo de fábrica. Aunque sea chiquita, aunque no se compare con Dos Bocas, es una instalación gigantesca y no hay un solo detenido. Igual que pasó con el asunto del diésel, los 10 millones de litros de diésel que se robaron después de haberlos identificado en Tamaulipas, no hay un solo detenido por esta operación. Bueno, lo quiero asociar con un evento de la semana pasada. Alguien denunció que en el castillo, en la capital de Veracruz, había una narcofosa, una fosa clandestina en donde había múltiples cadáveres humanos enterrados ilegalmente. Escuchen esta declaración. Es una lástima que Carlos Monsiváis no viva, porque hubiera pagado $1,000,000 por este texto. La funcionaria responsable de la comisión de búsqueda, a quien yo conozco, no es mi amiga, pero la respeto, se llama Lutgarda Madrigal, y cuando le preguntan qué está pasando, si en la capital de Veracruz hay narcofosas, su respuesta es: no hay ninguna fosa clandestina. Es un polígono que se está trabajando en un terreno que ya estaba identificado, donde ha habido recuperaciones desde el 2023, y un fiscal solicita se trabaje un nuevo polígono
y se encontró una persona sin identificar. Vale la pena. Bueno, esto es la negación de la negación, porque hoy el gobierno de Veracruz, el mismo gobierno donde trabaja esta funcionaria, anuncia con bombo y platillo que ya tomó presos a 5 por haber enterrado estos cadáveres ilegalmente aquí en la capital de Veracruz. La negación de los hechos, el imperio de los otros datos, ya no solamente es de López Obrador, ya envenenó a esta generación de servidores públicos. Yo creo que lo que le faltó a la funcionaria es decir, bueno, estos restos son prehispánicos, es un cementerio azteca, un cementerio otomí, si hay entierros clandestinos, pero no son clandestinos, no es una fosa, es un polígono, y ahora lo encontramos porque lo pidió el Ministerio Público. Es justo eso lo que veníamos platicando, ¿no? Es el tema de las omisiones, del ocultamiento, y que al final del día se traduce en corrupción, porque estos millones de litros que seguramente procesaron durante el trabajo que ha venido realizando esta refinería, ¿a dónde se fueron? Este dinero a las arcas de quién fue a parar. Nadie se dio cuenta. Y los permisos de operación, ¿quién los otorgó? Es decir, hay una serie de preguntas, ¿no? Hay una serie de interrogantes, hay una serie de inconsistencias que pues están sin bueno, no sabemos si van a tener respuesta algún día. Claro que no. El sentido común nos da respuestas. Yo digo, no habrá unas respuestas oficiales, pero lo que se presupone derivado de lo que estamos conociendo de esta refinería o mezcladora, del huachicoleo, simple y sencillamente yo creo que es uno de los elementos que van componiendo este andamiaje de rechazo a la narrativa oficial. Y en este caso, concretamente, a lo que dijo el presidente honorario o al expresidente López Obrador hace 6 años precisamente de que el huachicol se había acabado. Y creo que hay que referirnos y irnos al cuento de que y cuando despertamos el huachicol seguía allí, pero en una escala mayor. Se fue a la refinería del huachicol, que es un estado mayor de evolución de este proceso. Tenemos 6 años de que murieron más de 130 personas en una extracción huachicolera en Hidalgo. Pero hoy sabemos que esas extracciones son niñerías. Bueno, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la producción evidentemente nos sitúan en un estadio mayor de la situación, de la forma en la cual se opera desde la clandestinidad, que obviamente está solapada, arropada por intereses fácticos muy poderosos, que son capaces de que instituciones municipales, gobiernos municipales, gobiernos estatales, para no solamente hablar de Veracruz, y el gobierno nacional, miren para otro lado, efectivamente, frente a eventos tan claramente conocidos por los habitantes regionales, porque la gente pasaba por allí, veía una situación rara y veía las imágenes que ya narró Toño Nemi, que no tiene caso recuperar porque quedan para la posteridad, gentes desde el andamiaje institucional de Pemex o gente con vestidos, con ropas de este tipo, operando unas instalaciones que al final salen a la luz pública como ilegales. Con esa narrativa de negar lo evidente, seguramente decían es que se vistieron así porque vistieron, vienen de una fiesta de disfraces. Podría ser, y eso será un argumento que podrá ser la justificación clara de la ruptura de las narrativas oficiales donde se supone... Jamás me pondría un disfraz de trabajador de Pemex porque ganan tanto y también que sería yo un aspiracionista. Bueno, lo que es cierto es que esta refinería o mezcladora, como se le llegue ya en el futuro a referenciar concretamente, es el elefante en la sala de los procesos de penetración en las instituciones de actos indebidos, absolutamente actos delincuenciales que favorecen la ruptura del orden institucional y evidentemente lastiman al final del día la economía de todos. Pero además la impunidad. Bueno,
O sea, no hay un solo culpable preso, de nada. De nada. Nos dará ahí, para más platicar. ahí están los buques, ¿no? que llegan a los Con puertos 10 en millones, Tamaulipas, ¿no? Los terrenos. No, que- Eran barcos fantasmas. Oye, no, y luego confiscan el combustible Y no se sabe a dónde fue a dar. y se lo roban. Bueno, y ladrón no- que roba y ladrón. como bien dicen, no hay detenidos, no hay ningún Era un barco culpable fantasma. señalado. La semana pasada veía unas imágenes, no sé si fueran ciertas o no, pero lo vi en las redes sociales, que postearon que Google estaba mostrando justo uno de estos barcos fantasmas que está descargando y hay una serie de pipas, o sea, una hilera de pipas, no sé, doble, hacían carril doble, no sé, las conté, unas 30 pipas cuando menos, descargando. Pero nadie lo ve, solo Google a través de las mapas satelitales y las tomas satelitales. Bien, pues les agradecemos mucho a amigas, por estar siguiéndonos en este programa, otro programa más de la Conjura. Y pues nos veremos la próxima semana. Mientras tanto, les deseamos una semana productiva, una semana feliz. Y nos vemos en la emisión 499, ya casi llegando a las 500. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Toño.